Estás en Power Up Talks. Hoy es uno bien especial. Estoy con Loren Ferrer Rangel, amiga, accionista, miembro de la Junta de Directores de Grupo Ferrer Rangel, fundadora de Loren Branding. Y Loren, llevamos muchos años a través de nuestras etapas hablando de cosas que nos pasan, de retos, de éxitos, personales y profesionales, y hoy te tengo aquí. Gracias. Loren, empezaste estudiando historia del arte. Siempre te vemos y vemos lo que haces con una profundidad y con una creatividad y con una pasión. Y luego, a través de los años, has tenido la oportunidad de trabajar en proyectos e iniciativas puntuales importantes. Cuéntanos un poco de esos principios, qué aprendiste, qué hiciste. Bueno, primero, gracias por la oportunidad. La verdad que estar contigo aquí pues, es una oportunidad única. Los comienzos, cuando regresé a Puerto Rico, entré al negocio de familia y te comentaría que siempre estuve involucrada en proyectos que comienzan en el pensamiento. Nosotros le decimos llevar una idea a la ejecución y entré como en un proceso de aprendizaje para lanzar productos nuevos. Ya estamos hablando que era 1997, en ese momento estábamos estudiando el mercado para atender una audiencia que no leía periódicos. Todavía estábamos en la época del papel. En ese momento pues habían unas alternativas en el mercado, pero todavía un segmento que eran casi 500,000 personas no leía. Así que estudiamos ese segmento y lanzamos Primera Hora. Así que en ese momento pues fue que necesita esa audiencia para lanzar un producto nuevo y ofrecer una alternativa en el mercado. Hablamos siempre de para las personas que queremos crear empresas o esos famosos side hustles que ahora ya no, nadie tiene solamente una empresa o un trabajo y es como cómo se desarrolla una marca para cómo uno puede resolver ese famoso pain. Sí. Y de eso es que se empieza en un producto. ¿Qué piensas sobre esa manera de ver las cosas y cómo las has aplicado? En ese sentido, para nosotros es muy importante pues, entender cuál es la necesidad, lo que tú dices, de la audiencia, ¿no? O cuál es la ayuda que necesita la audiencia, porque uno puede pensar, una parte de la misión, en el caso de los medios de comunicación, es informar, pero a la misma vez es ayudar, ¿no? Y que la gente pueda tomar mejores decisiones basado en la información que uno provee. Y cómo uno atiende a esa audiencia y cómo la sirve, pues siempre está en constante movimiento, porque la tecnología cambia, los hábitos de lectura cambian, pero al final del día hay una necesidad puntual de informar y de resolver algo. Así que basado en eso, aunque el medio pueda cambiar, los cimientos o el principio sigue siendo el mismo. Y siguió cambiando el medio, la tecnología entró a cambiarlo todo y estuviste en otras iniciativas, sí, en los pininos de lo que estamos haciendo ahora. Háblanos de esa parte. Bueno, les cuento, ya para elnuevodía.com nace más o menos en 1997, eran los pequeños pasos. Una vez ya la tecnología pues se desarrolla y entonces entra el momento cuando entran los móviles también y el uso ya masificado de los celulares en Puerto Rico, pues eso cambia dramáticamente cómo consumimos contenido. Y en ese sentido y en ese momento, pues entonces entra toda una capa que yo le puedo decir de entender los hábitos del consumo del contenido. Lo que podemos decir en inglés, el back-end, ¿no? El back-end. ¿Por qué están dándole clic a esta historia y no a esta otra? Así que ahí, con un grupo de
de trabajo del periódico, entramos en entender los analytics que le decimos, para poder servir, otra vez vuelvo al inicio, ¿no? Es con el objetivo de poder servir a la audiencia. Y entonces entran en entender esos hábitos para también poder servir publicidad. Claro, porque están las dos capas, está la capa de la audiencia o el lector y entonces está la capa del anunciante que está tratando de conectar con una audiencia. Y entonces eventualmente caigo en todo lo que se llama perfilar audiencias. Cómo yo puedo servir una publicidad que hoy en día todos lo hacemos, ¿no? Y eso es la base de Google. ¿Cómo atendemos a una audiencia? Pues que tiene un interés particular en mascotas, por ejemplo. Y en ese momento lo sabíamos porque están pulsando historias que tienen que ver con el cómo cuido a mi perro, por ejemplo. Ese tipo de cosas. Hablas, desde que empezamos la entrevista, repites servir, ayudar, conocer, desarrollar. Y una de las cosas que siempre he admirado de ti es que tú siempre eres la persona más preparada en la mesa. Estructurada, preparada, lees mucho, entiendes mucho. Cuando vienes, tú vienes ya todo. Y muchas veces, a veces somos muy espontáneos sin prepararnos y esa característica nada más te llegan bien lejos. Háblanos de esas disciplinas que tienes. Una pregunta interesante. Muchos aprenden en la casa, lo digo literalmente. En ese sentido, nosotros somos 5 hermanos que trabajamos. Es una empresa familiar, es una empresa que esta es la 4ª generación de una forma u otra. Y uno aprende de una disciplina, hay un legado en cuanto a qué se necesita para poder hacer cosas y lanzar y trabajar. Y yo creo que en ese sentido, desde nuestro padre, el ejemplo que él nos dio, el equipo de trabajo, en las distintas vertientes que hemos tenido, pues te ayuda a entrenar, como cuando uno entrena para un maratón. Uno va entrenando, uno no hace las 26 millas, pero tienes que ir construyendo sobre un camino y sobre una base. Y yo creo que al caer en esta parte de los negocios, de lanzar, en el área de lanzar productos nuevos o vertientes nuevas dentro de lo que puede ser el vertical de los medios, pues me ayudó a tener esa estructura que se necesita para poder lanzar productos. Y ahora estás lanzando tu iniciativa, sí. Loren Branding, llevas mucho tiempo desarrollando marcas, desarrollando productos nuevos, creando desde la idea hasta el producto, y ahora lo vas a hacer de otra manera. Cuéntanos de Loren Branding. Bueno, en esta etapa que está en sus cimientos también, yo tengo un enfoque de entender qué trae cada individuo, cada profesional, qué aporta, ¿no? Y cómo podemos comunicarlo efectivamente y eficazmente en una cultura y en un tiempo donde estamos en instant communication con Instagram y en 30 segundos la mayoría de las personas toma una decisión. Así que estoy en el proceso de desarrollar cómo uno define una marca personal, qué atributos tú traes a la mesa, para que en un momento donde tú tienes que alinear una narrativa sobre quién tú eres como profesional y como mujer y como madre y como persona, que todas esas estén comunicando lo mismo y que no haya una disonancia entre unas imágenes en Instagram y a lo mejor una imagen visual en LinkedIn, por ejemplo. Así que yo trabajo estrategia de quién tú eres como persona, te tienes que saber conocer para que puedas comunicarla efectivamente y puedas también comunicar qué tú traes a ese mundo profesional o no profesional, si lo quieres hacer en otro sector también. Trabajamos, mis amigas, tus amigas, llevamos hijos, casa, todo, trabajos bien exitosos,
pero no necesariamente estamos invirtiendo en entender quiénes somos, cuál es nuestro valor, qué es lo que estamos poniendo allá afuera. Sí. Y todo eso, Ilvana, y todo eso está afuera, lo trabajemos o no. Correcto. Porque lo están viendo, estamos teniendo toda esa Sí. información. O sea, que lo que estás proponiendo es, ¿qué tal si te miras hacia adentro y entiendes bien cuál es tu estrategia de quién tú eres y cómo te defines tú y lo que haces? Esa es una manera de verlo. Ok. Uh-huh. Es una introspección para ayudar a entender dentro del ruido, vamos a ponerle así, de tanta comunicación y de tanto estímulo. Si yo te pregunto a ti, dime 3 palabras que te definen, que tú puedas contestarme rápidamente. Okay. Y ya tú has destilado, vamos a ponerle así, porque uno no se compone de 3 palabras, uno es mucho más. Pero 3 ideas que te definen como persona para que entonces puedas asegurar que eso es lo que estás comunicando consistentemente. Yo estaba haciendo entrevistas para personas para la compañía y yo en los primeros 10 segundos ya yo sabía más o menos si esa persona o no completamente, pero me va bien con lo que estás diciendo. Si nosotros no sabemos exactamente las 3 palabras o cómo nos definimos, pues... Sí, hay tanto talento hoy en día, hay tanto profesional preparado que uno tiene que saber qué te hace diferente. What do you bring to the table? O cuál es ese uniqueness, ese atributo único que te destaca a ti de todas estas personas que están probablemente tan preparadas como tú. Así que yo trato de buscar, cada ser humano tiene valor, cada ser humano aporta algo. Entonces, yo quiero recuperar cuál es esa receta perfecta o única tuya que tú traes para ayudarte a diferenciarte del resto, ¿verdad? Y poder tratar de traer algo distinto. Loren, ¿y cómo uno empezaría a hacer algo así? Obviamente vamos a llamarte, pero ¿cómo uno empezaría en ese proceso? ¿Qué tú nos recomiendas para empezar en un proceso de...? Sí, yo te diría que hay que, al primero, tener la disposición de mirarse a uno mismo y tratar de entenderse y saber y ser honesta y decir qué me gusta, qué no me gusta, esta soy yo, esta no soy yo. Hay una definición de qué es enfoque, y enfoque, y yo la he adoptado, enfoque es saber decir que no. En la vida, y eso me tomó eso es bien, 40 y pico de difícil. años. Strategy is about saying no. Strategy is And about focus. saying no. Porque vivimos en un mundo que tratamos de acaparar y hacerlo todo, y a veces lo más importante para llegar a un sitio es saber poder descartar qué no aporta para tú llegar y lograr tu objetivo. Que no aporta y que tú no eres También, versus que tú eres. También. Y así entonces, correcto, Ilvana. Correcto. Porque especialmente, y eso le pasa mucho a las mujeres, que queremos ser todo. Y a veces al mismo tiempo y acabamos exhaustas. Sí. Loren, conocer audiencia, conocer producto, desarrollar, y acabas en conocerte a ti misma o mismo para potenciar las oportunidades, quien tú eres. Siempre acabo Power Up Talks con 3 preguntas. Ready. ¿Qué sabes ahora que no sabías antes? ¿Qué le dirías a Loren más chiquita? Bueno, siguiendo la línea que estábamos hablando, la relación más importante que uno puede tener es la relación primero con uno mismo. Luego, esa es la base de nuevo. Te diría también que uno es responsable de la felicidad
de su propia felicidad. La felicidad no viene de afuera, no está sujeto o sujeta, perdón, a cosas externas, es responsabilidad de uno. Yo te diría que esas dos. Y la última, me hubiera dicho que la verdad es que solo tienes control de cómo tú respondes y cuánto esfuerzo tú das. ¿Qué pasa después? Uno no tiene control. Así que, y eso es bien difícil porque nosotros, y como profesionales, como personas, como madres, muchas veces tratamos de controlar o arreglar o estructurar y uno puede tratarlo y no resulta. No. Pero sí puedes controlar cómo tú reaccionas. Fíjate que usé la palabra responder primero. Sí. Idealmente uno responde y no reacciona. Sí. No siempre, mejor, más fácil decirlo que a veces hacerlo. Y ¿cuánto esfuerzo? ¿Cuánto esfuerzo tú vas a poner en ser mejor persona, en correr más rápido, en salir mejor? Y el resultado será el resultado. ¿Qué mal consejo te han dado? Mal consejo. Algo que no sirve, porque a veces tenemos gente, y a veces es bien cerca de nosotros, gente que, no, es que esto es lo que tienes que hacer, esto no, y uno sabe que no, eso no es. ¿Alguno de esos que te han dado? Puedo hablar de un aprendizaje. Ok. Y les tengo que decir esto, porque antes yo creía que era la meca. Es el famoso multitasking. Eso podemos hacer 7 Power Up Talks de multitasking. Yo creía en un momento dado que el multitasking era como lo que había que hacer y era fabuloso. Y entonces con los años y la experiencia me di cuenta de que no, vamos a hacer una cosa bien. Y entonces después, no significa que no puedas tener varios proyectos corriendo a la vez, pero esto de cambiar, de estar brincando y brincando, me he dado cuenta, para mí, hay otras personas que se alimentan de eso. Pero en mi caso, yo el multitasking lo agradecí, lo aprendí, pero decidí que no era mi forma. Y ahí volvemos al enfoque, ¿verdad? Y a conocerse. Y ese famoso, el que mucho abarca. El que mucho abarca, poco aprieta. Qué gran consejo. Qué gran consejo te han dado que nos puedas compartir. Qué gran consejo. Bueno, hay un pensamiento que lo que el enfoque es todo pasa. Los momentos altos donde uno es exitoso, los momentos frustrantes donde uno se deprime. Eventualmente, otra vez al final del día, todo pasa. Así que lo importante es el centro, ¿sabes? Cómo uno está en el centro. Y te diría que eso pues te ayuda a tener un poco de perspectiva entre los días bien buenos, que uno está aquí arriba, pero también pasan, y los bien malos que tú quieres que pasen también. Y ese gran consejo ata a lo primero que dijiste sobre la felicidad. Viene de adentro, no importa si estás arriba, si estás abajo, porque todos vamos a estar en diferentes etapas. Loren, qué bueno. Gracias por este gran Power Up Talk. A ti. Síguenos en Power Up Talks.